6 de la mañana en punto, señoras y señores, tengan ustedes una cordial bienvenida. A partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes ocurridas en Montería y el departamento de Córdoba en las últimas horas. Ya se parte la semana en dos, es miércoles 20 de diciembre, año 2017. Máster Central en Montería Radio, 38 grados, Robinson Ramos. Saludo cordial a todos los amigos que se están conectando a esta hora a través de Facebook Live y en los portales rionoticias.com, Montería Radio 38 grados.com y nuestra cuenta personal de GS Noticias, toda una alianza informativa. Saludo cordial a los amigos que están conectados a través de la aplicación móvil Periscope, a todos los que están conectados a través de nuestra página web, los que tienen la descarga gratuita de nuestra aplicación móvil, a todos los fieles seguidores. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí en la presentación y dirección, quien les habla, Gustavo Santiago. Bienvenidos. Aquí están las noticias. GS Noticias. Actualidad informativa con Gustavo Santiago. 6 de la mañana en punto. Hechos rápidos. Un juez de la República negó la petición de libertad solicitada por el presunto determinador del asesinato del exdirector de Regalías de Córdoba, Jairo Alberto Zapa Pérez. Se trata del excongresista de Regalías, Jesús Henao Sarmiento. La misma determinación de negar su libertad por vencimiento de términos la aplicó una jueza de la República al también exfuncionario de la Oficina de Regalías del Departamento de Córdoba, Maximiliano García Basanta, al considerar que son un peligro para la sociedad y que podrían obstruir a la justicia. Recuerden que en este caso, Jesús Henao Sarmiento es señalado de orquestar, determinar, cranear el plan criminal contra Jairo Alberto Zapa Pérez, que fungía como director de la Oficina de Regalías de la Gobernación del Departamento de Córdoba. La jueza consideró, además de ser un peligro para la sociedad, que estas personas, con el grueso número de detenidos, están en una estrategia de dilación del proceso para luego invocar vencimiento de términos y de esa manera lograr la libertad. Además de eso, quienes solicitaron en las últimas horas y le fue negada su libertad, Jesús Henao Sarmiento y Maximiliano García Basanta, no solamente están vinculados con el crimen de Jairo Alberto Zapa Pérez, están vinculados a la investigación, incluso con imputación de cargos por malversación de recursos de regalías desde la gobernación del departamento de Córdoba, al aparecer como representante de varias firmas con las que se hicieron convenios en el gobierno de Alejandro León Muscus, utilizando recursos del Estado vía regalías. Recuerden que hace un par de semanas el confeso criminal, el confeso asesino de Jairo Zapa, el ex paramilitar Joyce Hernández y el abogado Carlos Alberto Pérez, primo del finado, también habían solicitado libertad por vencimiento de término y le fue negada. Un hecho trascendental. El segundo hecho, que además le genera una serie de inconvenientes en el sistema de movilidad entre los departamentos de Córdoba y Antioquia a la altura del Urabá, es producto de una protesta que desde ayer en horas de la tarde se presenta a la altura de Puerto Rey, en la vía que conecta a Montería con el municipio antioqueño de Arboletes. Las familias quedaron literalmente en la calle y además
La vía está amenazada por la erosión que presenta precisamente la zona litoral costera o marina. La misma erosión está socavando la calzada y amenazando a varias viviendas y poblaciones enteras en este sector. No es la primera vez que protestamos, aseguran ciudadanos que ayer por cerca de 7 horas mantuvieron cerrada prácticamente la vía y anunciaron nuevas movilizaciones durante el día de hoy. Manifiestan que el gobierno nacional conoce el tema, que el Ministerio de Ambiente conoce el tema y han pedido intervención de las gobernaciones de Córdoba, Antioquia y del mismo gobierno nacional para atender la problemática, lo que expresaron los manifestantes en desarrollo de la protesta. Por acá en el sector de Puerto Rey, parando toda la vía, porque la comunidad necesita, la comunidad de Puerto Rey y el Minuto, que se hagan unos espolones que protejan no solamente la vía principal, sino las casas y los pueblos que se les está llevando el mar, gracias a la erosión marina que el gobierno nacional, departamental y local no le están prestando atención. ¿Cuánto llevan aquí con el bloqueo? En el día de hoy desde las 2 de la tarde, pero hemos hecho bloqueos hace varios años y no ha pasado nada. Soluciones de agüita y paños y de agua tibia nada más. ¿Cuánto tiempo van a permanecer aquí? El tiempo que sea necesario hasta que nos escuche una autoridad, ya sea local, departamental o nacional, y que nos dé... Las personas que están en estos momentos vinculadas precisamente a Puerto Rey y a la zona que está aledaña al Urabá. Entre Montería y Arboletes hay protestas y va a haber muchas más durante el día de hoy. Están exigiendo presencia del gobierno de Córdoba, del gobierno de Antioquia y ojalá del gobierno nacional. Saben que es un tema que se escapa de las manos de los gobiernos regionales, pero que deberían tener precisamente atención y presentación de proyectos que permitan atender la erosión marina. Ese mismo tema de la erosión marina en nuestro litoral es el mismo cuento que he escuchado cacarear a más de uno, como el mismo David Barguil, como Nora García, y todos estos en campaña Congreso, que se abanderan de proyectos en el momento de campaña y luego cuando llegan al Congreso se les olvida. Aquí estuvo el ministro de Ambiente hablando de ese tema. Todos opinan y se han gastado la plata en diagnóstico. Este es el país y el departamento más sobrediagnosticado que hay en el mundo. Pero nadie aplica. Plata para estudio la que usted quiera. Como esa vaina no se ve sino en un mamotreto de papeles. Y muchos terminan en copia y pega, como estatutos tributarios y demás. Así montan los planes de ordenamiento territorial, estatutos tributarios, planes de desarrollo. Si no recuerden lo que ocurrió una vez en un municipio del San Jorge, creo que fue en Pueblo Nuevo, que hasta una estación de la NASA iban a montar allá. Así sería la copiada y pegada, sin darse cuenta se les coló. Y lo que está requiriendo la comunidad es aplicación de recursos, disposición política y administrativa para poder atender esa situación. Anoche, en una protesta de casi 2.000 personas, el Escuadrón Móvil Antidisturbio llegó hasta el sitio. Allí se ha quedado tratando de mantener el orden y las personas que se intentaban desplazar están haciendo transbordo para poder cumplir con su itinerario. Es una situación bastante delicada. La primera condena que se conoce en contra de uno de los involucrados en el denominado escándalo de corrupción conocido como el cartel de la hemofilia. La primera condena que se conoce recae sobre Alfredo Ceballos Blanco, el excoordinador del programa ampliado de inmunización de la Secretaría de Salud del Departamento de Córdoba. 106 meses de prisión fue condenado, es decir, un poco más de 8 años. Fue encontrado responsable de los delitos de peculado por apropiación agravado en concurso con falsedad ideológica en documento público. El fallo fue proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería. Recuerden que en diciembre de 2016 un juez de control de garantías de Montería lo había enviado a la cárcel por una presunta participación en el cartel de la hemofilia, caso de corrupción que, de acuerdo a las indagaciones hechas por los organismos de control, superaría los 44.000 millones de pesos por concepto de tratamientos de hemofilia que nunca se habían prestado.
Por estos hechos, Ceballos tendrá que pagar más de 8 años de cárcel. Solamente un interrogante. Muchos dirán, esa condena es justa. Si es responsable y como lo encontró la justicia tiene elementos probatorios, es culpable. Lo curioso de todo esto es que uno de los denominados cerebros de este cartel de la hemofilia hace pocos días recobró la libertad y tiene detención domiciliaria con brazalete. ¿Pesará la influencia? Es una sola pregunta. Cambiamos de frente informativo. 220 víctimas de grupos de autodefensa en el departamento de Córdoba fueron indemnizadas con más de 2.000 millones de pesos. En efecto, el gobierno nacional destinó más de 350.000 millones de pesos para reparación de víctimas en este departamento. La directora general de la Unidad Nacional para las Víctimas, Yolanda Pinto, hizo entrega personal de 220 cartas de indemnización a igual número de cordobeses víctimas de desplazamiento, abuso sexual y homicidio de parte de los denominados grupos o escuadrones paramilitares y el excomandante militar de esa estructura ilegal, Salvatore el Mono Mancuso. Fueron más de 2.000 millones de pesos que se entregan a través de las actas de reparación administrativa, explicó Yolanda Pinto, quien en la ciudad de Montería y en una sobria ceremonia atendió a cada una de las personas, familiares, víctimas del conflicto armado, en particular después de la condena contra el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Yolanda Pinto. Estamos en una jornada de esas que nos satisface profundamente a la Unidad Nacional para las Víctimas, entregando a las víctimas el derecho, en el derecho que tienen a ser reparadas una de las medidas de esa reparación, que se constituye en la reparación administrativa o indemnización que las víctimas mencionan. Hoy hemos entregado a más de 220 víctimas. Esto suma un valor cercano a los 2.000 pasados los 2.000 millones de pesos, que van a completar en el transcurso de la vigencia de la ley 1448 y dentro del gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón. Pinto, la directora nacional de la Unidad para las Víctimas, aseguró que en el departamento de Córdoba se han destinado un total de 350.000 millones de pesos que le han permitido no solamente la asistencia humanitaria, sino también la indemnización y centros de atención a víctimas y el acompañamiento a los entes territoriales para el desarrollo de proyectos de generación de ingresos para la población que ha sido víctima de este tipo de actuaciones por parte de grupos armados ilegales, en este caso de autodefensa. Una noticia importante para la zona del Alto Sinú. Prácticamente y por fin cerró la denominada superestructura que muestra totalmente terminado el arco del puente sobre el río Sinú a la altura del municipio de Valencia. Ejecución 99,9% reportó el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile. Dijo que se espera en los próximos días que el denominado órgano colegiado de administración o CATPAS apruebe un proyecto por 6.000 millones de pesos para las obras de accesos que no fueron contempladas desde el inicio de este angustioso y retrasado proyecto que nació cuando todavía Uribe era presidente, se pueden imaginar, y que hasta ahora está siendo terminado en esta administración. El gobernador del departamento de Córdoba dijo que el reto, que el sueño que en su momento se consideraba imposible e incluso estuvo en riesgo de regresarse todo el dinero al Tesoro Nacional, permite hoy mostrar una realidad palpable que debe transformar la historia del Alto Sinú.
por primera vez, sin utilizar un planchón, una embarcación, a través de la apartada de Valencia y en la zona urbana, han podido precisamente los valencianos cruzar el río Sinú a la altura del municipio de Valencia. Debe ser entregado completo con todos sus accesos a mediados de 2018 si no hay ningún tipo de inconvenientes en la aprobación de los recursos y el desembolso de los mismos, contratación y ejecución de los proyectos. Eso le va a permitir al gobierno departamental, ojalá, cumplir con una de las obras más importantes que puede tener una subregión tan importante como el departamento de Córdoba, pero con una conexión que puede convertirse en un polo de desarrollo agroempresarial si se logra potencializar las regiones del Urabá antioqueño junto con las del Alto Sinú. Ojalá con un territorio en paz. 6 de la mañana, 12 minutos. Cambiamos de frente informativo. Noticia importantísima si se tiene en cuenta que todavía no hay un marco especial, pero empiezan a crear un sistema de respuesta rápida contra los denominados grupos armados. Ese sistema tendrá dos componentes. Uno de alertas tempranas, que tendrá a cargo la Defensoría del Pueblo, y otro de reacción rápida, que deberá ser responsabilidad del Ministerio del Interior y en su defecto obviamente con las denominadas fuerzas del Estado. A través del decreto 2124, el Ministerio del Interior reglamenta el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia y actividades y organizaciones y hechos de conductas criminales, entendiendo asesinato de líderes sociales, amenaza de campesinos, denuncias como las del Alto Sinú, donde un campesino falleció luego de recibir disparos por parte de un miembro de la fuerza pública en el departamento de Córdoba, en hechos que son materia de investigación y por el cual están solicitando incluso que se asigne un fiscal especializado de la ciudad de Bogotá para los fines pertinentes. La función del sistema, que contempla el papel emitido a través de un decreto del gobierno nacional, es la prevención y la alerta temprana ante los riesgos y amenazas a los derechos de la vida, en particular por culpa del accionar de organizaciones al margen de la ley, como reductos paramilitares, reductos de la FARC en disidencia, bandas criminales. Su intención es proteger a organizaciones, movimientos políticos, en especial aquellos que se declaran en oposición, líderes sociales, miembros de organizaciones firmantes de acuerdos de paz, poblaciones comprometidas con este tipo de temas como las del Alto Sinú y Alto San Jorge, que han sido contempladas en un área que le llaman de consolidación, pero que al final no están cumpliendo el gobierno por su parte con las garantías plenas de seguridad y de inversión social en ese tipo de regiones, donde hay el mayor cúmulo de víctimas y donde existe además todavía en el ambiente un temor generalizado ante la presencia de reductos armados ilegales y obviamente el carburante, que es el narcotráfico. El sistema tendrá dos componentes: el de alertas tempranas, respuesta rápida, y deben estar enmarcados en el derecho internacional humanitario. De manera específica, el componente de alertas tempranas será un mecanismo para advertir de los riesgos que hay en los territorios. Tendrá un decreto, un enfoque de género territorial diferencial, étnico y orientación sexual e identidad de género, con el fin de contribuir al desarrollo e implementación de estrategias de prevención por parte de las autoridades. Ya yo quiero ver a los de la Defensoría del Pueblo garantizando esas alertas tempranas en el Alto Sinú. ¿Cómo lo van a hacer? Deberán entonces involucrar a las mismas comunidades. ¿Y quienes verifican que la denuncia es veraz y no se convierta en trampa de los grupos armados ilegales o de quienes quieran manipular a conveniencia o no el conflicto armado? Un tema bien interesante que deberá darle manejo el mismo gobierno nacional a través del Ministerio del Interior. 6 de la mañana, 16 minutos. Pequeña pausa comercial. Ya regreso con más información. Caminar con
compartir, jugar. Todo es posible en las noches gracias a ELEC S.A. ELEC S.A., empresa de servicio de alumbrado público. Llámanos 785-0038. Estamos en Montería, Cereté y Caucasia. ELEC S.A. ilumina tu ciudad. Una ciudad es proactiva cuando innova y aprovecha la tecnología para progresar. Cuando es consciente y lo hace todo para cuidar el planeta. Una ciudad es proactiva cuando todos viven con confianza y tranquilidad. Una ciudad es proactiva cuando avanza y sigue adelante. Montería es una ciudad proactiva. Proactiva. Montería Veolia. GS Noticias. Actualidad informativa con Gustavo Santiago. 6 de la mañana, 17 minutos. El gobierno del municipio de Montería, los ponentes del proyecto del estatuto tributario del Consejo de la capital del departamento, lograron llegar a un punto de entendimiento frente al voluminoso documento que marca la figura tributaria del municipio de Montería para la vigencia 2018. Después de una semana de socialización, discusión, análisis, sugerencias, el gobierno municipal aceptó algunas que van a ser reveladas en las próximas horas por parte de la Comisión de Presupuesto, donde debe cumplir su primer debate la iniciativa antes de ser llevada precisamente a la plenaria del Consejo y de esa manera establecer el estatuto tributario del municipio de Montería. En materia deportiva, Jaguares intenta reforzarse y aparece el primer refuerzo. Es un delantero nacido en Cúcuta, tiene 21 años y llega a Jaguares para reforzarlo. Es Sebastián Támara. Ya con este son 2 los refuerzos que ha traído las directivas de Jaguares para enfrentar no solamente la Liga, la Copa Águila, sino también el torneo internacional Copa Conmebol Sudamericana. Jaguares de Córdoba necesita reforzarse bien para enfrentar los torneos. Ya se confirmó la llegada de Juan Camilo Roa, proveniente de Junior de Barranquilla, y ahora Sebastián Támara, procedente de Atlético Nacional. Llega en calidad este último a préstamo a Jaguares para jugar los 3 torneos, Copa, Liga Águila y Sudamericana. Actualmente se buscan más refuerzos y se está precisamente trabajando alrededor del tema. Las autoridades en el municipio de Montería, por su parte, trabajan en las diferentes líneas establecidas a ver cómo logran consolidar a Jaguares el próximo año para poder jugar las primeras fechas en la ciudad de Montería, tema que aún no está definido. Y oído a esto, a plena luz del día, 2 trabajadores de la empresa Natura fueron asaltados por hombres que iban armados aquí en la capital del departamento de Córdoba, más concretamente en el barrio La Floresta. Quedó grabado en un video donde la comunidad informó que esta no es la primera vez que se presentan robos, además de accidentes en las diferentes vías de este populoso barrio de la capital del departamento de Córdoba. Hicieron un llamado a la policía para que se tenga también una capacidad de respuesta mucho más rápida y eficiente alrededor de este tipo de temas. No hubo respuesta, dice la comunidad, efectiva para poder atender el llamado de la misma comunidad
que logró percatarse, dar aviso, pero fue lamentablemente no atendida a tiempo y lograron asaltar a empleados de esa firma reconocida. Las autoridades de igual manera llamaron la atención de la comunidad para evitar especialmente el desplazamiento en la ciudad con gruesas sumas de dinero, especialmente aquellos que están relacionados con transacciones en las entidades bancarias. 6 de la mañana, 21 minutos, cambiamos de frente informativo, entramos en temas nacionales. Una de las advertencias del gobierno nacional frente al caso Odebrecht está advertida sobre Luis Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que ante la solicitud de extradición de los Estados Unidos del exservidor de la Fiscalía, solo será posible cuando, según las palabras del presidente, diga toda la verdad en el territorio colombiano. El presidente atenderá las peticiones de la Procuraduría y otras instancias para que declare sobre sus actuaciones y para determinar todos los responsables en caso de corrupción. Al fiscal no lo voy a extraditar, lo voy a condicionar esa extradición a que diga la verdad aquí en Colombia, como me lo han pedido tanto la Procuraduría como la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, dijo el presidente Juan Manuel Santos. Apenas acabe de decir la verdad, lo extradito, agregó el mandatario. En relación con el tema del Clan del Golfo, el jefe de Estado reiteró que con esta organización criminal no habrá negociación política porque no es un grupo político. Aquí lo que cabe es un sometimiento a la justicia y la Fiscalía tiene la posibilidad de ofrecerle ciertos términos, indicó el jefe de Estado. Para el caso de Luis Gustavo Moreno, recuerden que está a puertas no solamente de confirmar su versión, sino también de hacer aportes alrededor de las diferentes actuaciones irregulares que comprometen a miembros de la justicia con diferentes hechos de corrupción para el caso del territorio nacional y que comprometen incluso a personajes de la vida pública y otros que fueron congresistas detenidos por este tipo de escándalos. Y hay otros que están saliendo implicados dentro del mismo que se necesita a la espera de declarar. Otro de los hechos de procedimiento judicial. Después de la presentación del documento mediante el cual se ofrece como testigo clave en los casos de corrupción donde tiene conocimiento, en este caso el senador Musa Besaile, es congresista del partido de la U en el departamento de Córdoba. En las próximas horas, la misma carta de intención será presentada a consideración de la Corte Suprema de Justicia por parte del también excongresista del partido de la U y también del departamento de Córdoba, Bernardo Ñoño Elías. La defensa jurídica del excongresista del departamento de Córdoba ha dicho que sobre los temas de corrupción estaría dispuesto a ofrecer información verídica, pruebas de las cosas que le participan, conoce o tiene injerencia y que incluso tocan a altos magistrados y que podría involucrar funcionarios y exfuncionarios del gobierno central, de la presidencia de Juan Manuel Santos. La Corte Suprema de Justicia inicialmente ha validado la intención de Musa Besaile. La misma línea y de acuerdo a lo que ofrezcan en información, sería validada para el congresista del partido de la U, Bernardo Ñoño Elías. Esto abriría, obviamente, un nuevo episodio de escándalos involucrando muchísimas más personas.
6 de la mañana, 27 minutos. No se muevan de la sintonía. Viene la opinión. Antonio Sánchez de Periodismo Actual y luego un invitado. A los amigos que estaban pendientes y me preguntaban del estatuto tributario de Montería, que cómo iba a quedar, que cómo lo estaban confeccionando. En minutos le hablamos del tema con un personaje. A todos ustedes, gracias por acompañarnos.